Hola chicos y chicas. Bueno, les prometí que iba a mandarles esta grabación de la clase que tenía planeada de manera presencial, ¿no? Algunos de ustedes pudieron asistir a la clase, pero bueno, el video es para aquellos que no pudieron asistir y que pues tengan la oportunidad de esta clase, ¿no? De conocer esta propuesta que les quiero compartir el día de hoy, ¿no? Y bueno, justamente lo que habíamos revisado en nuestros temas era estos filósofos, ¿no? Del Renacimiento, particularmente italiano, y veíamos principalmente a Giovanni Pico de la Mirandola y a Marsilio Ficino. Y entonces yo quiero rescatar sobre todo de Marsilio Ficino un texto lo mencioné en la clase, que es el comentario al banquete de Platón. Ajá. Y tratar de rastrear un poco lo que hace Ficino en ese comentario para que pues veamos, ¿no? Cómo la filosofía desde épocas muy lejanas a la nuestra sigue teniendo cierta vigencia y una relación con, pues obviamente con conceptos, con ideas, ajá, discursos, pero también con prácticas y con experiencias. Y es justo lo que les voy a presentar ahorita. Entonces, bueno, va esta pequeña clase, ¿no? Sobre el comentario al banquete de Platón. Y bueno, sabemos, ¿no? que Ficino fue este filósofo italiano que nació en Florencia y que fue un gran protegido de la familia de los Medici, que eran esta familia de mecenas, ¿no? Donde encontramos, ¿no? a grandes figuras, unas incluso fueron, en el caso de las mujeres, ¿no? Reinas de Francia, otros fueron papas, ajá, y bueno, ¿no? Los demás, ¿no? Miembros de la familia Medici se dedicaban justamente a esta práctica del mecenazgo que pues implicaba darles como una especie de beca a los artistas y a los filósofos o intelectuales de la época para que pudieran ellos producir sus obras y dedicarlas o compartirlas con la familia Medici. En el caso de Ficino, sobre todo compartió con Cosme y con Lorenzo, ajá, de Medici, al grado incluso de que se reunían en un círculo de estudio, que es un círculo que fundó Cosme de Medici y que se llamó la Academia Platónica Florentina, donde hubo otros miembros, además de Cosme, Lorenzo de Medici y Ficino, ¿no? Otros humanistas como Giovanni Pico de la Mirandola, ¿no? Que es este autor, ¿no? Que de alguna manera lanza como esta especie de manifiesto de los ideales del humanismo, ¿no? Y también el caso de León Battista Alberti, que es uno de los artistas, arquitecto, que van a venir a innovar, ¿no? Por completo la manera de hacer arte. Y entonces, pues el interés justo de este círculo de la Academia Platónica Florentina era estudiar precisamente a Platón y los textos o las corrientes que estaban retomando el pensamiento platónico, eh, como el caso, por ejemplo, de Plotino, que es algo que también va a retomar mucho Ficino, y tratar de incorporarlo al pensamiento renacentista. Entonces, Ficino se dedicó sobre todo al estudio de la filosofía platónica y neoplatónica, pero también fue un gran traductor. Él tradujo los diálogos de Platón, ajá, y también tradujo el corpus hermético, ¿no? Les había comentado en una clase anterior que son estos textos sagrados que nos hablan de cierta filosofía o cierto pensamiento que ahora llamaríamos oculto, que prácticamente están hablándonos acerca de prácticas mágicas y alquímicas. Y bueno, fue un pensamiento que estuvo muy presente en el Renacimiento, no solo con Ficino, sino con otros autores, como Giordano Bruno principalmente,
Y lo importante de la traducción de este corpus hermético, pues es justo que gracias a Ficino, ¿no? Y a los demás humanistas renacentistas, van a empezar a discutir esas cuestiones. Y entonces, ¿qué va a hacer Ficino? ¿No? Por un lado, conjuga la filosofía platónica, la filosofía neoplatónica, que retoma directamente de Plotino, que fue un filósofo griego, y el pensamiento cristiano, ¿no? Él era un religioso católico también, entonces lo retoma y conjuga un pensamiento pues bastante interesante. Ajá. Además, por supuesto, de esta parte de la magia, ajá, de este pensamiento en relación con la magia. Ujú. Entonces, bueno, ese es Ficino, ¿no? Ese es como el contexto para que entendamos pues, la propuesta que nos va a dar. Ficino escribe este texto que se llama El comentario al banquete de Platón. Recordemos que Platón fue este filósofo griego que escribe, ¿no? Diálogos, o sea, su filosofía nos llega a nosotros por que él sí escribió, o sea, sí escribió textos, y nos llega en forma de este formato, ¿no? De este estilo de escritura que son los diálogos. ¿No? No es un tratado, no es un texto sistemático, ¿no? Donde venga una introducción, un desarrollo, ¿sale? No, los diálogos son justo un estilo más bien literario y lo que hace Platón en estos textos, pues es obviamente discutir, ¿no? Todas las propuestas filosóficas que él tenía, ajá, y por eso escribe pues diversos diálogos. Uno de los diálogos que él escribe se llama o lo titularon El banquete. En ese diálogo lo que hace Platón es pues seguir, digamos, como su estilo de escritura, donde coloca a diversos personajes. Muchos de estos personajes eran amigos suyos o conocidos, gente de la época. Por supuesto, Sócrates como figura importante, ¿no? O personaje importante en los diálogos, va a estar presente también en este diálogo del banquete. Y están precisamente en una especie de fiesta, ajá, donde están preguntándose acerca de la naturaleza del amor. Ajá. Y entonces en ese diálogo del banquete, Platón coloca a los personajes, ¿no? Y cada uno de ellos pronuncia, ¿no? Un discurso, ¿no? O sea, no todos los asistentes al banquete, pero sí algunos de ellos van a pronunciar distintos discursos donde están tratando de exponer cómo ellos conciben la naturaleza del amor o de Eros, que es este dios que los griegos referían al amor. Y entonces, ¿qué va a hacer Ficino? ¿No? Bueno, retoma este diálogo de Platón, del banquete, y lo que hace es ir analizando los distintos discursos, las distintas argumentaciones que van lanzando para tratar de describir la naturaleza del amor. Y al mismo tiempo que está haciendo eso, Ficino está exponiendo su propia filosofía, ¿no? En este caso, de manera directa, su concepción acerca del amor, ajá, acerca de Eros, y digamos como todas las relaciones que giran en torno al amor. Ajá. Y bueno, aquí en esta es una pintura, ajá, que está representando justamente esta fiesta, ¿no? Este banquete que Platón, ¿no? Tuvo con sus amigos, sus conocidos, y donde, ¿no? Al estar en una fiesta, pues obviamente había vino, ajá, piensen en una fiesta como las que han ido, ¿no? Ustedes, y la gente empieza a platicar, ajá, de distintas cosas, ¿no? Pero en este caso, en esa reunión, en ese banquete, lo que estaban haciendo era hablar acerca del amor. Ajá. Entonces, la pintura representa justamente eso. Pero bueno, ¿qué propuesta nos va a lanzar Ficino a partir de esto? Recordemos que la filosofía platónica, a muy grandes rasgos, recuerden que todas estas cuestiones tienen muchos más matices, muchas más complejidades, pero yo se las presento así, pues para que ustedes las puedan entender de una manera más sencilla, ¿no? Pero bueno,
En la filosofía platónica encontramos la referencia, ¿no?, a la alegoría de la línea que hemos revisado antes, ¿no?, donde de alguna manera Platón divide la realidad, en dos planos. Un plano que es el plano sensible y un plano que es el plano intelectual. Esto lo van a retomar los renacentistas, ¿no?, Ficino en particular, pero además le van a añadir como la esquematización que el neoplatonismo, en particular el de Plotino, hace, ¿no?, en relación a la alegoría de la línea. Se sigue pensando que existen estas dos realidades, ¿no?, una realidad que es sensible, donde, digamos, estamos situadas todas y todos, y donde lo que encontramos básicamente pues es la parte corporal. Porque el ser humano, según esta idea platónica, se compone de un cuerpo, que es lo que lo conecta con la parte sensible, y de un alma, o psique, como también se le conoce, que es lo que nos conecta o nos permite o nos da la posibilidad de conectarnos con la parte intelectual, con la parte de las ideas. Piensen que todo esto, todo este plano que traza Platón, lo está pensando no solo para definir, digamos, la concepción o la, sí, la determinación del ser humano, sino también porque está hablando del conocimiento. O sea, aquí, ¿no?, la forma del conocimiento que podemos tener siempre va a ser una forma insuficiente, ¿no?, aparente, que puede incluso ser errónea. En cambio, ¿no?, el conocimiento verdadero, el conocimiento auténtico, se encuentra, ¿no?, de este lado. Y entonces, ese es el esquema platónico. Cuando añadimos el esquema de Plotino, Plotino concibe que hay como distintos niveles, no tanto en este como plano, como de arriba y abajo, eso, digamos, sigue presente, pero hay como otra cosa que sería una especie de círculos, donde, digamos, la parte que se añade, y que es lo que justo va a retomar Ficino, es el espíritu. O sea, además de cuerpo y de alma, el ser humano también tiene espíritu. Y este espíritu le permite conectar, ¿no?, estos dos elementos para que los seres humanos puedan tener experiencias, experiencias, digamos, en un sentido muy amplio, pero particularmente experiencias de conocimiento, tanto en el plano sensible como en un plano intelectual. Y entonces, ¿no?, ese espíritu que se añade, además de permitirle a Ficino hacer, ¿no?, o explicar de una manera como más amplia este esquema entre estos dos, ¿no?, como de estas dos realidades, ¿no?, lo que le va a permitir también es explicar el fenómeno amoroso. Y entonces, para eso, pues aquí, ¿no?, yo puse a James para que nos haga esta pregunta, ¿no? Seguramente todas y todos hemos escuchado, ¿no?, la frase de la vista nace el amor, o los ojos son la ventana del alma. Si hemos escuchado alguna de estas dos frases, o al menos el sentido que las frases tienen, esto habría que reconocer que viene justamente de la tradición del humanismo renacentista. Y entonces, ¿por qué decimos esto? ¿No? ¿Por qué afirmamos o suponemos que nuestros ojos o la mirada es un aspecto importante, ¿no?, para que haya la posibilidad del amor o del enamoramiento? Eso es lo que nos va a explicar Ficino. Y bueno, ¿no?, aquí yo puse, pues, estos, ¿no?, distintos perritos, al perrito, al chilaquil, ¿no?, al perrito, ¿no?, y este otro, y les puse, bueno, aquí un corazoncito, porque estos perritos están enamorados, acá un corazón roto porque no es correspondido, y de sus ojos, salen, ¿no?, una especie de chispitas, yo los puse como unas estrellas, ¿sale? Pero no, no es que salgan estrellas de nuestros ojos, ¿sale? Es una
es una ejemplificación que yo les pongo para que ustedes puedan entender la explicación que Ficino hace. Ficino dice que los ojos, en efecto, son esta ventana del alma. Y de los ojos, los seres humanos irradiamos de alguna manera o lanzamos, ¿no? Van saliendo de nuestra mirada espíritus. Espíritus que son parte de nosotros. Entonces, cuando van saliendo esos espíritus de nuestra mirada, pues van a cruzarse con los espíritus y con las miradas, con los ojos de otras personas. Si sucede que en ese lanzar, ¿no?, los espíritus y al caer en la vista, en la mirada de otra persona, hay una correspondencia, como un hacer clic, ahí es cuando se da el enamoramiento. Pero eso mismo, ¿no? O sea, esa misma explicación a Ficino no solo le sirve para decir, bueno, el enamoramiento se da porque se lanzan estos espíritus y si los espíritus coinciden, ¿no? Entonces ahí ya hay enamoramiento, sino también para explicar el no enamoramiento o un amor no correspondido, como el caso, ¿no?, del perrito. ¿Por qué? Porque él está lanzando sus espíritus, ¿no? Y pues él quiere conquistar a Chilaquil, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que pues como que no, como que ahí no cuajó ese lanzamiento, ¿no?, esos espíritus, y entonces pues, se queda así, ¿no?, llorando. ¿Por qué? Porque no fue correspondido. Entonces, Ficino explica el fenómeno amoroso de esa manera, ¿no? Nuestros espíritus salen de nuestros ojos, ¿no? Si coinciden con la mirada de la otra persona y digamos, como con todas las condiciones que la persona tiene, si la persona está disponible, si hay una especie como de que embonen pues las cosas, ¿no? Por eso hacía esta referencia, ¿no?, que hace clic. Entonces ahí hay enamoramiento. Pero si no hace ese clic, entonces no hay enamoramiento y lo que hay es amor no correspondido. Entonces, como resultado de eso, pues lo que tenemos es un malestar. O, en términos renacentistas, una enfermedad. Un amor no correspondido, ¿no?, desde el punto de vista de los renacentistas, particularmente de Ficino, es una enfermedad, es un padecimiento. ¿Por qué? Porque implica, ¿no?, una serie de transformaciones en nuestro cuerpo, en nuestra alma, ¿no? Recordemos que el ser humano es alma, ¿no?, cuerpo y espíritus. Y al mezclarse esos espíritus con todo lo que somos, pues nos contaminamos. O sea, piensen, ¿no? Cuando se lanzan los espíritus, ¿no? Y si encajan, bueno, no nos importa. Ese padecimiento es algo agradable. Pero en este caso, ¿no?, si hay amor no correspondido, entonces la persona, o en este caso perrito, queda enamorado, pero no correspondido. Entonces está contaminado de los espíritus de quien está enamorado, está prendado de la imagen, ¿no?, de la persona que está enamorada, pero no es correspondido. Y entonces por eso está enfermo. Por eso es un padecimiento, una enfermedad. Y bueno, justo aquí lo ejemplifico con este meme, ¿no? ¿Y te gusta mucho?, ¿no?, le preguntan. Sí. ¿Y tú le gustas? Y pues se queda sin palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque es amor no correspondido. Eso da lugar a este padecimiento que vamos a llamar el mal de amores. Es un padecimiento, es una enfermedad, y como todo padecimiento hay que buscarle un remedio. ¿Qué remedio le va a dar Ficino? Vamos a verlo. Remedios contra el mal de amores. La propuesta, ¿no?, que yo les comparto de Ficino, la adapto un poco a nuestra realidad. Pero pensemos que pues la manera en que proponía Ficino esto, pues está pensada para su época. Sin embargo, podemos notar, y lo vamos a ir viendo hacia el final, que aunque se haya propuesto en una época muy lejana para nosotros, sigue siendo vigente en cierto sentido. Entonces, bueno, empezamos con uno de los primeros remedios. Alejarse de la imagen de la o el amado. Bueno, digamos, el primer remedio sería, pues, si es amor no correspondido, o
también una ruptura amorosa, hay que distanciarse o hay que, o incluso ni siquiera tenemos que distanciarnos, sino la otra persona se distancia de nosotros, ¿no? Eso es súper necesario. Ajá. Si uno quiere olvidar a alguien, ¿no? Después de no ser correspondido o después de una ruptura amorosa, lo primero que hay que hacer es cortar cualquier vínculo, cualquier tipo de relación con esa persona, porque si no, entonces va a ser imposible, ¿no? Ir sanando, ¿no? Esa ruptura. Pero, ¿no? En segundo lugar, y que es el remedio que nos da Ficino, es alejarse de la imagen, mucho énfasis en imagen, de la o el amado. ¿Por qué la imagen? Porque si bien la persona de carne y hueso, ¿no? se distancia de nosotros o ya no la vemos, sigue estando presente su imagen. En la época de Ficino, pues existían solamente las pinturas, y además la gente pues vivía, ¿no? Había pocas ciudades desarrolladas o pocas zonas urbanizadas, entonces pues digamos, era un poco más fácil, ¿no? No ver, ¿no? las imágenes de la o el amado, pero nuestra época tiene la bendición y maldición de estar sumergida gracias a estas cosas, ¿no? En imágenes. Tenemos nuestras redes sociales, ¿no? Las clásicas, Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? Cualquier otra que se les ocurra, ¿no? Y entonces, ¿cómo te alejas de la imagen del amado, ¿no? Y seguramente si ya han pasado por rupturas o por amores no correspondidos, lo primero que haces es o bloquear o eliminar o de algo, ¿no? Buscar una manera de no tener contacto, ¿no? No solo con la persona, sino con su imagen. Claro, no faltará el que se pone a stalkear para ver qué está haciendo, para ver si ya lo superó o para ver si, no sé, ¿no? Lo que sea, ¿sale? Son cosas que nosotros hemos hecho seguramente. Pero bueno, tenemos esa maldición, bendición de tener las imágenes aquí, ¿no? A la orden del día. Entonces, este aspecto me parece a mí el más complejo, ¿no? De cumplir en nuestra época, ¿no? ¿Por qué? Porque en verdad vivimos saturados de imágenes. Y aunque a lo mejor ya no tengas en tus contactos a tu ex o al que no te correspondió, la que no te correspondió, si era amigo de un amigo, o si es tu vecino, o si es, ¿sale? Lo que sea, o si está en la escuela, lo tienes que ver. Entonces, es muy difícil, ¿no? Lidiar con esta parte de alejarse de las imágenes. O sea, no solamente alejarte de la o el amado, sino de su imagen, de tener que ver, ¿no? Cada que tu mejor amiga, ¿no? Sube fotos, o tu mejor amigo, y resultaba que era amigo también de quien te gustaba o de quien terminaba contigo, etcétera. ¿Cómo le haces? ¿Sale? Entonces, a mí me parece personalmente que este es como el más complicado, ¿no? Sin embargo, ese sería uno de los primeros remedios. ¿Por qué hay que alejarse de la imagen? Porque la imagen, de alguna manera, tiene como condensados, por decirlo así, los espíritus. O sea, acuérdense, los ojos, ¿no? Las ventanas del alma son los ojos. Y entonces, ¿no? Cada que lo ves, está ese choque de los espíritus. Te va a jalar. La imagen tiene una fuerza tan grande que te va a jalar, ¿no? Si la ves, ¿no? Y es no sé, ves que ya anda con alguien más, te vas a sentir mal, ¿no? Sobre todo si no has como logrado pasar el proceso de duelo, ¿no? Pero lo importante aquí es tratar de encontrar una manera en que en efecto nos alejemos de esas imágenes para que la imagen vaya perdiendo fuerza y deje de afectarnos, ¿sale? Esa sería la idea detrás de este primer remedio que nos da Ficino, ¿no? Y bueno, aquí les puse a Wolverine con Calamardo Guapo, ¿no? Que pues, no lo puedo olvidar, ¿sale? Bueno, seguimos. Segunda remedio. Realizar cualquier actividad física para purificar la sangre. Dice Ficino que el mal de amores es justamente una contaminación, ¿no? En el cuerpo y el alma, ¿no? Y los espíritus que componen al ser humano. Específicamente lo citó en la sangre.
Y entonces, ¿por qué recomienda Ficino esta cuestión de la actividad física? Porque al hacer actividad física, sobre todo piensen en lo que sería como el ejercicio, uno suda, y al sudar estás secretando toxinas. Y si secretamos toxinas, pues de alguna manera estamos purificándonos. Entonces, eso que para Ficino era como una cuestión intuitiva, para nosotros es algo muy evidente, ¿no? Cuando uno hace ejercicio y sudas, lo que estás haciendo es liberar tu cuerpo de esas toxinas. Y además, ¿no? Otra cosa, ¿no? Que les digo, Ficino no lo sabía, porque en esa época no había, digamos, como el conocimiento acerca de la cuestión, por ejemplo, de la actividad física, pero en nuestra época sí hay. Y sabemos que cuando nosotros realizamos una actividad física como de muy alto rendimiento, como el ejercicio, ¿no? O jugar algún deporte en particular, fútbol, básquetbol, ¿no? Etcétera, lo que hacemos es activar ¿no? Ciertas cuestiones acá en nuestro cerebro que mandan choques eléctricos que se convierten en sustancias químicas y que producen unas sustancias que se llaman endorfinas y que son las que de alguna manera nos colocan en esta disposición de alegría o de felicidad. Entonces, fíjense cómo Ficino, sin tener ese conocimiento, tenía la intuición de que hacer actividad física te ayudaba a purificar la sangre, ¿no? A liberar esas toxinas, ¿no? En el caso de él es liberar esos espíritus que están contaminando, pero que si lo pensamos esta recomendación en nuestra época, hacer ejercicio si uno está triste, ¿no? Si uno tiene mal de amores, te va a proporcionar cierta energía, te va a proporcionar, ¿no? Que se liberen esas sustancias en tu cerebro y que eso te permita, pues, estar un poco menos triste, ¿no? Y demás. Estar activo siempre va a llevarnos, en este caso, en relación con un padecimiento triste, pues a sentirnos un poco mejor. Sin embargo, yo lo amplío también a otra práctica, no necesariamente física en el sentido de ejercicio, ¿no? O algún deporte, sino una actividad que implique como el desarrollo creativo. Pintar, bailar, dibujar, cantar, tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque también a nivel neurológico, cuando uno hace ese tipo de actividades, en el cerebro, ¿no? Operan esos distintos choques eléctricos, que al final se convierten en química y producen las sustancias. Entonces, en verdad es un muy buen remedio si estamos padeciendo mal de amores por amor no correspondido, por una ruptura, ¿no? Esto nos puede ayudar mucho a al menos ir liberándonos un poquito de eso, ¿sale? No es que esto de inmediato no lo haces y ya te olvidaste de la persona, no. O sea, el mejor remedio al final, y lo dice Ficino también, siempre va a ser el tiempo. Hay que darle tiempo a las cosas para que se puedan ir sanando, pero hay que ayudarle, ¿no? ¿Cómo le ayudó? Punto número 1, me alejo de las imágenes del amado. Punto número 2, realizo actividades físicas, ¿no? Que me permitan liberarme, ¿no? De esos espíritus que están contaminándome. O realizo actividades creativas que también me permitan lograr eso, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el segundo. Tercero, y ojo aquí, ¿sale? Para nada esto es una recomendación, ¿no? Y menos por la edad que tienen, porque muchos de ustedes todavía son menores de edad, a irse a embriagar, ¿sale? No, es la recomendación de Ficino y es exactamente así, ¿no? Beber vino claro en pequeñas cantidades. Bueno, aquí, ¿no? Está Chems triste, ¿no? Pero tiene ahí su copa de vino, porque está olvidándose de un amor. ¿Por qué beber vino claro y en pequeñas cantidades? Bueno, en el caso de Ficino, la claridad del vino o el que ciertas sustancias tengan algunas características particulares tiene que ver con los efectos que pueden producir. El vino claro en este caso está relacionado con un poco con esta idea de purificación. Ficino no sabía eso o no lo sabía de manera tan detallada como nosotros, pero nosotros reconocemos que el alcohol, todo tipo de alcohol, toda bebida alcohólica, es una sustancia química.
Y como sustancia química, cuando interactúa con nuestro cuerpo, ¿no? Y particularmente a nivel cerebral, lo que va a suceder es que pues se van a ir fusionando, ¿no? Las sustancias químicas que tiene el alcohol con las sustancias químicas de nuestro cerebro. Y eso nos produce ciertos efectos. Ajá. Uno de los primeros efectos, y por eso, acuérdense, la recomendación es pequeñas cantidades. Ajá. Cuando uno toma, ¿no? Empieza por una copa o una cerveza, por ejemplo, ¿no? Y casi de inmediato te pone de buenas. Ajá. O te desinhibe, ¿no? Porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Y entonces uno pues empieza, ¿no? Como a soltarse un poco más. Ajá. Que es esta idea de la desinhibición. ¿Y por qué eso es valioso? Porque de alguna manera, al desinhibirnos, nos atrevemos a hacer cosas que quizá no haríamos o a decir cosas que quizá están como adentro de nosotros, pero no nos atrevemos estando completamente conscientes, ¿no? Entonces el alcohol pues, nos pone un poco inconscientes. Ajá. Pero por eso la cuestión es pequeñas cantidades. No se trata de que se pongan una borrachera. ¿Por qué? Pues porque eso al contrario, en lugar de que te libere, ajá, te va a sumir más, ¿no? El alcohol, ajá, por eso el alcohol no ayuda a superar una ruptura amorosa. En este sentido de ponte una borrachera o ponte hasta las chanclas todos los días. No, eso es lo peor que uno puede hacer. Porque en lugar de que le permita ir superando la ruptura o el mal de amores, lo que va a hacer es sumirte. Ajá, sumirte más, ¿no? Más para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, ¿no? Pero en pequeñas cantidades el alcohol sí nos puede liberar, ¿no? De decir o de hacer ciertas cosas. Ajá. Y en un primer momento, insisto, sí nos dispone un poco en este modo un tanto, más que alegre, sería como de excitación. Ajá. Entonces estamos como más dispuestos a, pues sí, digamos, a no a no quedarnos como quietos, pues, ¿no? Sería como un poco la idea. Entonces, esa es la recomendación. Luego, ¿no? La última. Dice Ficino, hay que practicar de vez en cuando, ¿no? Luego de una ruptura amorosa, cuando uno tiene mal de amores, la actividad carnal, ¿no? Y aquí yo le puse entre paréntesis informalmente. Ajá. ¿Por qué? Hay que servir con actividad carnal a la práctica de la sexualidad. Ajá. ¿No? Puede ser con otra persona, ¿no? Este también me parece que es complicado. ¿Por qué? Porque la compenetración, ¿no? Con otra persona, ajá, digamos, de haber estado en una relación sexoafectiva con una persona, implica no solamente esta cuestión como del cariño o del afecto, sino también la cuestión de la práctica sexual. Pero esa práctica de la sexualidad no es nada más como que dos cuerpos se junten y ya, ¿sale? O sea, la sexualidad humana es mucho más compleja, ajá, y no solo más compleja, sino que involucra elementos más allá de los fisiológicos. Ajá. En los animales, la sexualidad casi siempre en todas las especies se reduce al mero instinto y a la mera cuestión física, ¿no? Desde sus cuerpos, ¿no? Cuando le ordena al macho o a la hembra, ¿no? Porque están en un periodo, digamos, no sé, de ovulación o el periodo de fertilidad, ¿no? Piensen en los perros o en los gatos cuando están en celo, ajá, están buscando, ¿no? Pero no hay un componente de otro tipo, solo es un componente biológico. En cambio, en los seres humanos, nuestra sexualidad no solo es biológica, ajá, sino que hay un componente, ¿no? Que es el que más se vuelve más determinante, que es el componente psicosocial. Que por un lado, en el caso de una relación amorosa, ¿no? Tiene que ver con el cariño o los afectos que tengo hacia esa persona, pero, ¿no? Eso se mezcla, ajá, con, pues digamos, lo que socialmente se concibe como adecuado o no en relación con la práctica de la sexualidad. Entonces, ¿por qué esto es complicado? Porque si uno, ¿no? Ya mantuvo una relación sexoafectiva con una persona por
unos meses o muchos años, liberarte de todo lo que implicaba la relación con esa persona, a nivel afectivo y a nivel físico, es demasiado complejo. Repito, ¿por qué? Porque la sexualidad humana involucra más esferas. No solamente es un cuerpo con otro juntándose, sino es lo que esos cuerpos producían, lo que esos cuerpos hacían, ¿no? Las formas, ¿no?, en que interactuaban. Entonces, ¿no?, para poder llegar a esta práctica informal, ¿no?, necesitamos de muchos procesos, ¿no?, donde en verdad estemos colocados en una, pues, cuestión incluso de madurez, si lo quieren ver de esa manera. Sin embargo, yo diría, bueno, la práctica sexual no solamente se puede realizar en pareja. Puede que nos guste más o puede que nos parezca más atractivo cuando se realiza en pareja o con otras personas. Pero la práctica sexual también se puede dar con nosotros solos, ¿no? Y en este caso, pues nos estaremos refiriendo a la masturbación. ¿Y por qué nos importa esto? Porque al igual que en el ejercicio, ¿no?, la actividad sexual implica la liberación también de ciertas sustancias que nos van a disponer en una actitud un poco más alegre, más feliz, ¿no?, más relajada. Pero también porque involucra esta parte de, pues sobre todo como de deseo y de interacción. Si lo hacemos como de manera solitaria, ¿no?, pues es justo una relación contigo mismo, ¿no?, de descubrirte, por ejemplo, ¿no?, descubrir qué te gusta, ¿no?, cómo te gusta, ¿no?, por dónde sí, por dónde no, ¿sale? Puede sonar como así a algo muy tonto, pero en verdad, o sea, conocernos, ¿no?, explorar nuestros cuerpos, nosotros mismos, sí tiene sus ventajas. Para que en el momento que interactúes con alguien más, logres, ¿no?, hacer esa conexión. Incluso cuando no haya un vínculo afectivo. Porque por eso aquí les puse entre paréntesis informalmente. O sea, Ficino no te está diciendo ve y enamórate de alguien más. No, te está diciendo practica esa actividad carnal, pero solo en esos términos físicos. No es ve y enamórate, porque enamorarse implica también otro proceso. Entonces, si estás en el proceso de olvidar, ¿no?, de superar ese mal de amores, no puedes involucrarte de inmediato con alguien más, porque en lugar de que lo superes, lo único que vas a hacer es sustituir. Entonces, no se trata de sustituir a una persona por otra, se trata de liberar cierta tensión, en este caso tensión sexual, ya sea contigo mismo o con otra persona, sin que haya, de nuevo, ese vínculo amoroso. Pero por eso les digo, para lograr esto es complejo. ¿Por qué? Sobre todo si vienen o han tenido relaciones muy largas donde involucraron muchas cosas, ¿no? Lograr como conectar con otra persona, no solo en lo afectivo, sino principalmente en lo sexual, no es sencillo, ¿sale? Entonces, aquí habría que ser cuidadosos y pensar justo que requerimos cierto nivel, ¿no? No solo de cuestión, por ejemplo, responsabilidad a nivel físico. Acuérdense, por ejemplo, aquí, ¿no?, con este meme de Drake, no solamente es la responsabilidad en cuanto a nuestra sexualidad de usar protección, ¿no?, para enfermedades, para embarazos no planeados, no deseados, etcétera, sino también la responsabilidad con lo que tú sientes. Lo que ahora mucho llaman la responsabilidad afectiva. Si yo no estoy dispuesto o dispuesta a solo mantener una relación física, entonces no me puedo meter con una persona que a lo mejor está buscando algo más, ¿no? O si a mí me están proponiendo, ¿no?, y yo no estoy dispuesto a algo más, tampoco puedo, porque la responsabilidad en este caso, ¿no?, eso no lo menciona Ficino, sino lo pongo yo por nuestras condiciones actuales, ¿no? Uno no puede aprovecharse de las personas en este aspecto sexoafectivo, pero tampoco puede permitir que se aprovechen de ti, ¿no? Entonces, por eso implica mucho cuidado. Y en verdad, estar dispuesto
a aceptar ciertas cosas o a rechazar ciertas otras cosas, ¿sale? Entonces, esos serían, ¿no?, estos remedios. Y pues bueno, básicamente eso es lo que nos propone Ficino. Una receta, una serie de estrategias, de herramientas para tratar de disminuir, de remediar este mal de amores. ¿Por qué? Porque es un padecimiento. Y es un padecimiento que no solo se siente en nuestras emociones, ¿no?, o en nuestra alma, como diría él, sino también en nuestros cuerpos. Si uno está triste, si uno extraña a una persona, amorosamente, lograr entender o lograr adaptarte y recuperarte de esas cosas lleva tiempo, ¿no? Y el tiempo, por supuesto, como ya decía antes, te va a ayudar, pero tú puedes darle, ¿no?, una ayudadita, un empujoncito al tiempo, si seguimos estos consejos de Ficino. O, y que son justo las preguntas que yo les haría, si pensamos en alternativas que nos ayuden a esto. Por ejemplo, ¿qué otras cosas podríamos incluir, ¿no?, como remedio, como receta para curar el mal de amores? Además de estas, ¿no?, que da Ficino. O no sé, ¿no?, cómo estas cosas que nos propone Ficino nos pueden ayudar a lo mejor en nuestra propia experiencia. De eso se trata. Y eso es lo que yo quería mostrarles. Que vieran que filosofías que son muy, muy lejanas, ¿no? Una filosofía del siglo XV. Estamos en el siglo XXI. Y a pesar de esa distancia, seguimos hablando de experiencias cotidianas, de experiencias que aún nos cuesta a los seres humanos mucho entender y sobre todo sobrellevar. Entonces, va por ahí la propuesta, ¿sale? Entonces, bueno, pues me despido, les dejo aquí, ¿no?, estas preguntas y este perrito, ¿no?, que está ahí con su peluche de changuito, pues disfrutando, ¿no?, o un poco ahí alegre. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poquito de esto. Soy tu maestra, Sandra Reyes, y seguimos por acá.